Lucas capítulo 24 y versículos 45 en adelante. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Puede tomar su asiento y vamos a poner mucha atención a la palabra del Señor. Hermanos y hermanas que están aquí en esta noche hemos venido con el propósito de que el Señor nos prepare para servir en su obra. Déjeme decirle, no hay un hombre que pueda prepararnos a nosotros. Estoy hablando de que un hombre pueda tener la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento para prepararnos a nosotros, de Él hacia nosotros. Tiene que ser Dios el que origina esto, y si alguien sirve como conducto, será solamente eso, un conducto a través del cual Dios trata con nosotros. Pero yo creo que en esta noche alguien va a tener una experiencia gloriosa del poder de Dios. Ojalá que lo fuera una bendición para cada uno de nosotros. Ojalá que cada uno de nosotros tuviera esa experiencia. Pero alguien va a tener una experiencia muy especial. Y debe de ser así. Porque si no, entonces estaríamos solamente llenando un requisito de iglesia y emocionándonos. Pero este servicio lo he dedicado para que el Señor nos prepare en el liderazgo cristiano, porque algunos hermanos me pidieron que si podía compartirles unos temas sobre el liderazgo cristiano. Unos me lo dijeron con sus labios y otros no me dijeron nada, pero lo mostraron sin palabras. Amén. Así es que algo tiene que suceder en esta noche. Hermanos, esto que estamos leyendo, lo que vamos a aprender en esta noche, es lo único establecido en la palabra de Dios para la formación del liderazgo cristiano. Aparte de esto, no hay nada. Y ahí dice la palabra de Dios, Lucas 24, 45, haciendo referencia de nuestro Señor y sus discípulos. Ellos son los protagonistas de este capítulo 24 y versículos 45 en adelante. El Señor y sus discípulos. En otras palabras, el Señor y los discípulos originales. El Señor y los líderes originales. Y me llama la atención lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Por eso a mí me gusta ir despacio y me gusta preguntarles constantemente si entendemos. Usted va a escuchar que constantemente digo, hermanos, ¿me entienden? Porque es importante que uno esté no solamente entendiendo con este entendimiento humano, sino que tengamos algo más allá, una revelación de parte de Dios en las Sagradas Escrituras. Ahí dice la palabra de Dios, Lucas 24, 45.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Aquí hay algo muy especial. El Señor les revela la palabra, lo que ellos podían leer, lo que ellos sabían, ahora tenían la revelación de Dios allá adentro en lo profundo de su ser. Y eso es lo más glorioso. Cuando una persona no tiene revelación, se cansa de estudiar la Biblia. Cuando una persona tiene revelación, lee una escritura, inmediatamente el Espíritu Santo le manda a otro lugar, y en cuanto uno lee la escritura se goza porque el Espíritu Santo le está revelando aquello. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios, entonces el Señor les reveló, es decir, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Grábese esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso necesitamos usted y yo, que estamos preparándonos para ser líderes de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y luego dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ya está hablando del alcance mundial del Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Y me llama la atención el verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son los testigos. Ustedes me van a ser testigos, ustedes me van a responder. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero me llama la atención lo que dice el verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahí habla de algo muy especial en esa porción de la Sagrada Escritura. Y dice, se tiene que predicar en el nombre del Señor el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén hasta el último rincón de la tierra. Y les dice, ustedes me van a ser testigos, ustedes son los responsables. Y ahí, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque el Señor no solamente envía, sino también equipa. No solamente envía, sino también da el respaldo. No solamente envía, sino también da la autoridad. Ustedes son mis testigos. Ustedes van a responderme por esto. Pero me llama la atención lo que dice el verso 49. Pero no quiero que se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. No hagan ningún movimiento por ustedes mismos. No hagan ningún movimiento. Van a ser testigos, pero van a ser testigos por el Espíritu Santo. No pueden ir por ustedes mismos. No pueden emprender nada porque a ustedes les parece que así debe de ser o porque ustedes tienen capacidad. No, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, hermanos, hermanas, lo que vamos a buscar es primeramente la experiencia del poder de Dios en nosotros. No podemos hacer ningún movimiento porque si lo hacemos de nuestra parte, por nosotros mismos. Y este trabajo, esta obra, no es trabajo nuestro, esta es obra de Dios. Los primeros discípulos, hermanos,
antes que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, era un grupo de gente acobardada. La Biblia dice que estaban encerrados cuando el Señor se les apareció. Estaban encerrados cuando de pronto oyeron una voz que les dice: paz a vosotros. El Señor se les apareció dentro del cuarto donde ellos estaban encerrados. ¿Por qué estaban encerrados? Por miedo, por terror a los judíos. En esos momentos, hermanos, enfrentarse a los judíos era la muerte. Humanamente hablando, literalmente hablando, habían matado a su líder, viéndolo de esa manera, viéndolo desde el punto de vista humano. Los judíos habían matado a su líder. Ellos estaban encerrados. Por eso el Señor les dice: no se muevan de Jerusalén. Y si nosotros seguimos esa línea de enseñanza, nos vamos a dar cuenta que de ahí se fueron al aposento alto donde habitaban los 12 apóstoles. Y yo siempre digo, era la vivienda de los 12 apóstoles, y de la noche a la mañana se convirtió en la vivienda de más de 120 personas. ¿Por qué se convirtió en la vivienda de alrededor de 120 personas? Porque fueron los que recibieron el mandato del Señor, que les dijo: váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí. Obedientes a la voz del Señor, se van al aposento alto y ahí se unen como 120 y se quedan en espera ¿de qué? En espera de la manifestación del poder de lo alto. En espera de la manifestación del poder de Dios. Y óigame una vez más, en esta noche alguien va a experimentar el poder de Dios. ¿Por qué va a experimentar el poder de Dios, hermano Rodríguez? Porque usted es un gran predicador. Olvídese de eso. Usted va a experimentar el poder de Dios porque estamos en ese asunto de lo que es el poder de Dios, para poder ataviarnos, para poder capacitarnos, para poder llevar a cabo una tarea. Una tarea que no es ni suya ni mía, es una tarea de Dios, es una tarea divina. Este es un trabajo de Dios, no es un trabajo de hombres. Y por eso es que hay tantos hermanos y hermanas, no le digo que quieren liderazgo, que están en el liderazgo, pero que no tienen esa libertad, ese arrojo. No tienen ni siquiera, hermanos, ese gozo que tiene el servir a Dios, el ministerio, ni siquiera el gozo del cristiano. Hay líderes que no tienen ni siquiera el gozo de muchos cristianos. No tienen ni el valor de muchos cristianos. Usted va a ver a muchos hermanos que andan por las calles y le hablan a la gente y nada los detiene. Y hay líderes que no tienen ese valor, esa libertad de predicar así en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquel hermano va bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí necesitamos esa manifestación del poder de Dios. Sin esa manifestación del poder de Dios no nos movemos o no nos movamos. Le dijo Dios a Moisés: mira, me vas a llevar a este pueblo. Y dijo Moisés: si no vas conmigo, no me muevo de aquí. Si tú no vas conmigo, no me muevo de aquí. Y así nosotros, hermanos, como le digo, cuando el Señor se glorifique en nuestras vidas, no tenemos que decirle a la gente: ¿sabe qué? Tiene que salir a evangelizar. Usted no detiene a la gente. Cuando el Espíritu Santo se mueve en la vida de una persona, no va a parar, no se va a detener, nada le va a detener hasta que cumpla lo que el Señor quiere que haga. Por eso dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga esto, ahí está lo glorioso, versos 48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son los que van a dar testimonio de todo esto. Ustedes son los responsables, nada más. Verso 49, que yo voy a enviarles la promesa
enviarles la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahí habla de la promesa de mi Padre que tiene que venir a ustedes. Vengan conmigo rápidamente a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Alguien va a tener una experiencia en esta noche. Alguien va a tener una experiencia en esta noche. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Juan capítulo 14, versículos 15 en adelante. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué era Cristo para los discípulos? Piensen esto. Para los discípulos, Cristo era todo. Cristo era el refugio, Cristo era el Padre, Cristo era todo para ellos. Ellos estaban gozosos con el Señor. Por eso cuando el Señor les dijo, voy a ir a Jerusalén y voy a morir, ellos se pusieron muy tristes. Pero el Señor les dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablándole a alguien que le ama. Está hablándoles a alguien que les ama. Fíjese bien. Ahí está la relación de el hombre con su Dios. Ahí está la relación del hombre con su Señor. Ponga atención en esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor estaba para irse de ellos. Estaba con ellos físicamente. Estaba con ellos, ahí al lado, pero ellos no se preocupaban de nada. El Señor lo hacía todo. Si no podían echar fuera un demonio, ahí estaba el Señor para echarlo fuera. Él lo sacaba de cualquier apuro. Piensa en la relación del Señor Jesús. Sería algo glorioso que Él estuviera con nosotros. Sería glorioso. Sin embargo, el Señor solamente tenía una misión para ir a la cruz del Calvario. Ahí iba a llevar a cabo su obra y de ahí iba a ascender a los cielos y de ahí se abría la oportunidad para que tú y yo fuéramos el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Les dice el Señor, porque este consolador que está con ustedes ahora, junto con ustedes, tiene una misión que tiene un tiempo determinado. Pero voy a rogar al Padre, voy a ir a la cruz, voy a llevar a cabo un sacrificio donde se van a amistar con Dios. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a ustedes. Viene el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, ahí dice, el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero ustedes le conocen, porque, ¿qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso, hermanos, una vez más, no vayamos a prepararnos de cómo preparar un mensaje para darlo. ¿De qué sirve preparar un mensaje si no hay poder de Dios en nosotros? ¿De qué sirve preparar un mensaje si no hay Espíritu de Dios en nosotros? El Señor dijo, no se muevan de Jerusalén, no haga nada, no prepare nada, hasta que venga el poder de Dios sobre ustedes, y entonces no ustedes, el Espíritu Santo preparará y llevará a cabo todo. Amén. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y ustedes me van a ser testigos. Entonces me van a ser testigos. Alguien pueda decir, hermano, ¿cómo puedo yo ser un líder que el Señor use grandemente? Ahí está. Pídele al Señor que se glorifique en tu vida. Cuando el Espíritu Santo venga de una manera especial a tu vida, ya nadie te detiene. Ya nadie, hermano, va a poder decirte vete por aquí o vete por allá, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia.
¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Una vez más le digo, alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Si ustedes no la quieren, yo voy a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Venga conmigo. Y vamos a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. A ver qué dice la palabra de Dios. Lo voy a llevar por escrituras un poco raras. Y diga usted, ¿por qué, hermano, nos lleva a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2? ¿Qué dice ahí? Ponga mucha atención. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Cuando Cristo, hermanos, fue a Nazaret, donde se había criado, ahí el Señor leyó esta escritura. Y ahí dice, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. Si usted se da cuenta, esta escritura de Isaías 61 tiene que ver con Cristo. Y usted pueda decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Dios, hermanos, lleva a cabo ese sacrificio en Cristo para que nosotros nos amistemos con Dios. Cuando nosotros nos amistamos con Dios, entonces ya el mismo Espíritu que estaba en Cristo está morando en nosotros. Por eso es que ha venido, hermanos, el Evangelio a llegar hasta los rincones más recónditos de la tierra, porque el Señor hace 2000 años murió y resucitó. Y un grupito pequeño, hermanos, creyó en aquello. Y ese grupito pequeño, no por lo que ellos habían entendido, no por la preparación que tenían, sino por el Espíritu Santo comenzó a moverse esa obra, al grado de que en unos cuantos días eran miles y miles los miembros que se congregaban. Fue algo glorioso el principio del Evangelio. Y nosotros debemos ir con mucho cuidado, observando, meditando y buscando que el Señor se glorifique en nuestras vidas. ¿Por qué estamos tocando Isaías 61? Porque ahí hace referencia acerca de nuestro Señor. Vamos a hablar de Jesús, el Cristo, de Jesús, el judío, que estamos hablando de Dios manifestado en carne, que lleva a cabo ese sacrificio, para que tú y yo tengamos la conexión divina, para que nosotros como la iglesia llevemos a cabo ese trabajo, pero no nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces piensa, ahí Isaías está diciendo en un éxtasis que tiene, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso se vino a cumplir en Cristo. Cristo vino, llevó a cabo el sacrificio, aseguró su gloria, pero les dijo a los discípulos, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros, no se quedan huérfanos. Cristo, hermanos, está en ti, Cristo está en mí. ¿Cuántos creemos que Cristo está en nosotros? Ahora, ¿para qué está Cristo en nosotros? Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, Cristo vive en mí. Si nosotros decimos Cristo vive en mí, ¿para qué vive Cristo en mí? Cristo vive en mí para seguir haciendo la obra que dejó pendiente Él personalmente y la sigue haciendo en nosotros. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Él está vivo, el resucitado está en ti, el resucitado está en mí. Por eso Pablo dice, yo no estoy haciendo el trabajo, es Cristo el que está haciendo el trabajo. El Cristo resucitado está tomando lugar en tu vida y en mi vida, y por eso es que suceden maravillas y milagros
no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito el nombre del Señor. Voy a leer una vez más esta escritura. Posiblemente alguien diga, pero ¿para qué está leyendo esto el hermano si ahí tiene relación con Cristo Jesús? Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hermano, hermana, no solamente veas esta escritura como que es una profecía para cumplirse en Cristo. Mírala como una profecía que se cumplió en Cristo por primera vez y se irá cumpliendo a cada día en ti y en mí como siervos, como siervas del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto se refiere a Cristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Piensa en esto. Las buenas nuevas se siguen predicando. Cristo no ha terminado de predicar. Cristo sigue predicando en ti. Cristo sigue predicando en mí. Dice así: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto debemos ir nosotros haciendo y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso aquí es donde nosotros invocamos el nombre del Señor para que se siga haciendo el mismo trabajo que el Señor hizo allá. Él tenía que morir, Él era el único que podía morir, tú y yo no podíamos, pero esto de llevar a cabo el trabajo de la evangelización, de la libertad a los cautivos y de publicar el año agradable al Señor nos corresponde a ti y a mí. Pero quiero que vengas conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 9. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Piensa en esto. ¿Te acuerdas qué dice Isaías? Hablando de Cristo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ya tenemos Romanos 8:9. Pongan mucha atención aquí, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu es el que nos dio vida, el Espíritu es el que guía a cada creyente. En este caso, estamos aquí aprendiendo para ser líderes cristianos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu es el que nos dio vida, el Espíritu es el que nos tiene que mover. Así seamos que nos estemos preparando para el liderazgo, o sea, el cristiano común. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos recibido la vida por el Espíritu y debemos de tener la guianza por el mismo Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero termina diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y mucha gente se pregunta y dice, pero ¿cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Acuérdese, cuando el Señor fue tentado, dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, hermanos, hermanas, dice ahí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos aquí somos de Cristo? Amén. Una vez más, ¿cuántos somos de Cristo? Amén. Si somos de Cristo, debemos de tener el Espíritu de Cristo. Amén. Y hay veces que podemos pensar, es el Espíritu de Cristo para acá. Acuérdese que Cristo estaba
en el Espíritu. En otras palabras, Cristo allá en Isaías 61 dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él abrió el pergamino allá en Nazaret, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí se les cumple esa promesa, esa profecía. Entonces, de ahí en adelante, hace la reconciliación de nosotros con Dios. Creemos en Cristo, somos hijos de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Así dice en 1 Corintios 6, 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? De manera que ahora nosotros podemos decir, de cierta manera, como lo dijo Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque nosotros como la iglesia tenemos que continuar la obra del Señor. Entonces aquí está la bendición grande que esperamos, de que nosotros, al ser creyentes, al ser el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos esa bendición. Lo que estaba en Cristo viene a nosotros. Por eso dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu que estaba tomando posesión y control en Cristo. Por allá en Romanos capítulo 14, el Señor les dice: créanme que yo estoy en Dios y Dios en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo. El Espíritu que mora en mí, o el Padre que mora en mí, es el que hace las obras. Entonces el Espíritu de Cristo es el mismo que tiene que estar en ti y en mí. Dios nos está mirando, Dios sabe que queremos servirle. Dios mismo nos ha traído aquí en esta noche. Lo que debemos tener es la revelación de las Sagradas Escrituras, para darnos cuenta que de la misma manera como el Espíritu Santo se manifestó en Cristo para hacer la obra, ahora está el Espíritu Santo manifestándose en nosotros para seguir haciendo la obra. Y recuerden, Romanos 8:9: si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu que se movía en Cristo. Es el mismo Espíritu Santo. Y si nosotros somos de Él, ese mismo Espíritu se ha de estar moviendo en nosotros. Cuando Cristo se despedía de sus discípulos, les dijo: cosas mayores que yo harán ustedes, porque yo voy al Padre. Lamentablemente a veces pensamos como humanos y nos jactamos y pensamos que nosotros podemos hacer. Cristo dijo: sin mí nada pueden hacer. Cristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jamás lleguemos a creer que nosotros podemos y que nosotros hacemos. No, hermanos, es el Espíritu Santo en nosotros. Cristo dijo: va a venir el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Así dice la palabra de Dios. Viene el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Desde el momento que creemos en Cristo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para siempre. Y si está para siempre, no vamos a decir: el Señor me dio un don. El hermano está enfermo, oro por él, me dio el don de sanarlo. O tienes un don o tienes al Espíritu de los dones. Tenemos al Espíritu de los dones. Solamente somos conductos a través de los cuales Dios hace maravillas. ¿Cuál es nuestro lugar cuando la persona reciba la bendición? Darle gloria a Dios y decir: gracias, Señor, porque tuviste compasión de nosotros. Gracias porque nos diste la gloria. Bendito sea el nombre poderoso. Una vez más, grábese esto. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no tienes tú esa relación con la carne. Naciste por el Espíritu, eres guiado por el Espíritu. Pero me llama la atención lo último.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto está serio. Debemos estar conscientes que ese mismo Espíritu que se movía en Cristo es el que se mueve en nosotros. Y si es el mismo Espíritu que se movía en Cristo el que se mueve en nosotros, y nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, cosas grandes van a suceder. ¿Qué va a hacer Dios? Va a hacer cuantas cosas tú y yo le permitamos, conforme a nuestra humildad, nuestra humillación para con Dios, es lo que Dios va a hacer. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora, aquí viene un punto muy importante, porque muchas veces buscamos hacer cosas, y le digo buscamos hacer cosas porque pensamos que nosotros las hacemos. Nosotros no hacemos nada, pero buscamos hacer cosas que llamen la atención de la gente. Si algo hace Dios, luego decimos, es que yo estudié, es que yo tengo el don, es que yo oré. Así estudie, así ore y haga lo que quiera. Todo lo que suceda es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes es que si realmente se manifiesta el Espíritu Santo, eso es algo glorioso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, te hace ser más humilde, más consciente, más tranquilo, ya no tan desesperado, con más valor. Todo lo hace el Espíritu Santo. Y una de las cosas importantes, hermanos, como distinción, como característica del verdadero siervo de Dios, es la humildad. Y ahí dice, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, no nos queda a usted y a mí la vanidad de decir, yo soy un líder. Entre más líder sea, tiene que ser más humilde. Cuando la humildad se pierde, se perdió el liderazgo de Dios, el liderazgo divino. Ya entra la imitación, ya entra lo contrario, lo que no agrada a Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro líder, nuestro maestro, nuestro Señor se distinguió por su humildad. Y Él jamás dijo, yo voy a ser humilde, pero ustedes sean como ustedes quieran. No. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Y lo que el Espíritu hizo en Cristo, eso va a ser en nosotros. No hay diferencia, va a ser lo mismo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado ahí. Y si usted dice, hermano, ¿cómo puedo ser humilde? Déjese tocar por el Espíritu Santo. Los que estaban encerrados allá en el aposento alto, estaban encerrados y el Señor se les manifestó. Y ahí trató con ellos. El día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, estando las puertas cerradas, se manifestó el Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho, ¿cómo es que había una gran cantidad de judíos alrededor de ellos? Si estaban encerrados, es que cuando viene la bendición del Espíritu Santo, si estamos aquí, ¿a poco terminamos allá afuera llorando? ¿Verdad? Y yo pienso que el Espíritu Santo empezó a moverlos y al rato ya estaban todos afuera, porque el Señor quería dar testimonio. Fíjense bien, a todos los presentes en Jerusalén, judíos de diferentes países venían y Dios quería darles testimonio y los reunió con aquello que sucedió y ahí estaban ellos recibiendo testimonio. Y de ahí, hermanos, cuando vienen los judíos y dicen, estos están borrachos, Pedro se levantó. A mí me llama la atención que Pedro, después que negó al Señor 3 veces, Pedro, después que estaba escondido allá en el aposento alto, escondidos por allá por miedo a los judíos, ahora dice, se levantó Pedro y con él los 11. ¿Cómo es posible que se levanten esos judíos
nerviosos, esos judíos temerosos, esos judíos cobardes, esos discípulos del Señor que lo abandonaron en la cruz, esos discípulos cobardes que estaban escondidos, ahora con la manifestación del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, están los judíos alrededor de los hermanos que hablaban en lenguas y dicen, estos están borrachos, y se reían y se burlaban, y de pronto, hermanos, comienza a levantarse Pedro. Pero aquí está el asunto, donde no debemos ver a Pedro que se está levantando solo, sino que el Espíritu Santo comienza a levantar a Pedro. Y yo quisiera haber estado ahí, solamente para ver la cara de los judíos, porque desde el momento que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, ahí en Hechos 2:36, cuando dijo, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el poder del Evangelio, el poder de la palabra, hace que aquellos judíos reciban el impacto del poder de Dios. Y entonces comienzan a levantarse y comienzan a temblar nosotros. Pero ¿de dónde viene eso? Eso es del Espíritu. Entonces no nos preocupemos por otra cosa. Acuérdense de lo que dice Lucas 24:48. Ustedes son mis testigos. Ustedes me van a ser testigos. Ustedes me van a dar cuentas de que esto suceda así. Nada más no se vayan de Jerusalén. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Qué necesitamos nosotros? Nada más eso. La Biblia dice que los judíos por ahí de los alrededores veían a los discípulos que eran hombres sin letras y del vulgo, de lo más simple. Y dice, pero se daban cuenta que habían andado con Jesús. Eso de darse cuenta que andaban con Jesús, había diferencia. Y esa diferencia la hacía el Espíritu Santo. Una vez más recuerden, alguien va a tener una experiencia en esta noche. Alguien podría decir, hermano Rodríguez, ¿quién va a tener esa experiencia? El que crea la palabra. El que sea sencillo de corazón, así. El que diga, es cierto lo que estoy leyendo, así es, lo creo. Esa persona va a tener una experiencia. Y vamos a ver la gloria de Dios. Yo tuve una experiencia con un jovencito, hace muchos años, 35 años por ahí. Vino un jueves a nuestra iglesia. Él nunca había estado en una iglesia cristiana. El día jueves teníamos un servicio de jóvenes. Se envolvió entre los jóvenes. A la hora que terminó el servicio, los jóvenes se hincaron. Uno de esos jóvenes se postró poniendo el rostro en el piso. Y era el que estaba al lado de ese joven que venía de visita. Voltea y lo ve cómo estaba. Y también se postró y puso su cabeza sobre el piso. Terminaron todos los jóvenes y se levantaron de orar y aquel joven se quedó ahí. Todos pensamos se quedó dormido. Es nuevo, se quedó dormido. Como 10 minutos después se levantó todo nervioso porque ya todos estábamos sentados. Todo nervioso se fue y se sentó. Al siguiente día nos habían invitado a un servicio especial como a 2 horas de ahí. Fuimos a ese servicio de jóvenes y solamente en los cantos comenzó él a hablar en otras lenguas. Y no nada más comenzó a hablar en lenguas, comenzó a profetizar. Y comenzó a predicar. Y predicaba como uno de los mejores predicadores. A alguien que nunca había estado en una iglesia cristiana. Era el segundo día que estaba en una iglesia cristiana. Y hablando en lenguas se acercó al joven que estaba dirigiendo y en lenguas le pidió que le diera el micrófono. El joven no tuvo más opción que entregárselo. Toma el micrófono y había de invitados al frente en la primera fila un grupo como de 12 o 15 muchachos pandilleros, riéndose, haciendo sus señas que hacen y burlándose ahí. Y esos fueron los primeros a los que se acercó este joven hablando en lenguas y predicando. A cada uno le apuntaba y al apuntarle el otro caía al piso gritando. A todos.
Vino con uno, con otro y con otro, y todos cayeron gritando. Y yo digo, Dios mío, hay veces que vemos a esos jóvenes de aquí, hasta nos atemoriza, ¿verdad? Nos inquietan allá los predicadores. Y este muchachito vino tan tranquilo, predicando como el mejor de los predicadores, solo les apuntaba ahí y caían al piso. Todos cayeron al piso y todos se quebrantaron delante del Señor. En 2 días de conocer la palabra de Dios. ¿Pero quién lo hizo? Lo hizo Dios, usando a una persona sencillita. Eso puede hacer contigo en esta noche. Dios quiere hacer algo. ¿Con quién? Él lo sabe, Él conoce los corazones. ¿Estamos entendiendo, hermano? Algo va a suceder en esta noche. Prepárate para tener una experiencia gloriosa con el poder de lo alto. ¿Estamos entendiendo, hermano? Vayamos a Isaías capítulo 11. Gloria a Dios. Isaías capítulo 11, versículos 1 hacia el 4. Ya nos vamos acercando a buscar la bendición de Dios. Prepárate, hermano. Prepárate, hermana. Algo va a suceder en alguien en esta noche. Vamos a tener una experiencia. Yo no acostumbro perder el tiempo. Yo no creo que estoy perdiendo el tiempo en Dallas, Texas. El Señor tiene un plan, tiene un propósito. Y para eso estamos aquí en esta noche. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahí está hablando de un retoño, de una ramita nueva. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, y de la descendencia de David viene el Cristo. Está hablando de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Piensa en esto, hermano, hermana, que estás queriendo que Dios haga algo contigo, que deseas que Dios te use. Piensa en esto. Lo mismo que sucedió en Cristo en cuanto a esta obra, a este ministerio, a esto que se tiene que hacer en los hombres de la tierra, es lo mismo que te puede suceder a ti. Esas mismas cosas, ese mismo carácter para ministrar, esa misma paciencia, esa forma de llegar a la gente con amor, con ternura, cosas que ahora no se ven porque estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, no te digo, nos dé sus virtudes, para que el Espíritu Santo en nosotros manifieste sus virtudes, manifieste su poder, y de aquí en adelante, si tú abres tu corazón, no volverás a ser el mismo, no volverás a ser la misma. Hoy va a suceder algo especial en este lugar. ¿En quién? En aquel que abra su corazón, en aquella mujer que abra su corazón. Mira lo que dice aquí, hablando de Cristo, verso 2, Isaías 11:2. Reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Ese espíritu tiene que estar en ti y en mí. Cuando tengas tiempo, lee 1 Corintios 2. Pablo dijo, pero hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, mas sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sabiduría oculta. Y ahí comienza a hablar del Espíritu Santo a través de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Dice ahí verso 2, Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo, pero esto es traspasado a ti, porque eres heredero juntamente con Cristo y porque tú y yo tenemos un ministerio que cumplir. Amén. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ve pensando en ti, porque ahora eres hijo de Dios y estás aquí.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Cuando dice ahí espíritu de sabiduría, no es que te vas a hacer más sabio, no te vas a hacer más sabia, sino que el espíritu de sabiduría que está en ti va a hablar sabiduría a través de tus labios y de mis labios si nosotros le permitimos. Espíritu de inteligencia, el espíritu que está en ti, que está en mí. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. Eso sucede en nosotros constantemente porque necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Rápidamente venga conmigo a Gálatas capítulo 4. Hay ciertas escrituras que a veces leemos o a veces las oímos, pero no les ponemos atención porque el Señor nos las está revelando en este momento. Mira, Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7, ¿ya lo tenemos? Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o Padre mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Lo que era para Cristo está ahora en ti. ¿Y qué está en ti? El Espíritu Santo. No los dones ni tantas cosas. El Dios de los dones, el Espíritu de los dones está en ti como estuvo en Cristo. Mira lo que dice una vez más. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el mismo Espíritu que estaba en Cristo. En la versión Dios habla hoy, dice, porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y luego dice, el Espíritu que clama, Abba Padre. ¿Se acuerda de lo que dice Romanos 8:15? Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu. Fíjese bien, ¿qué dice? Léalo. Dice ahí, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oiga lo que sí recibimos. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Deténgase ahí. Dice, cuando tú crees en Cristo, viene el mismo espíritu a ti y te adopta, te declara su hijo. Y luego dice ahí, por el cual, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no tú ni yo, por el cual clamamos, Abba Padre. Y esa palabra, Abba Padre, es una palabra de lo más tierno. Son las primeras palabras del niño cuando comienza a hablar. Como cuando el niño dice, ta, mamá. Y dice Dios, comienzas a dar las primeras palabras en el reino de los cielos. Comienzas a hablar las primeras palabras espirituales con esa relación íntima con tu Dios. Pero no eres tú ni soy yo, es el Espíritu de nosotros el que dice la palabra de Dios por allá en Romanos 8:26 en adelante. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ven? Dice allá en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo viene a nosotros para poder pedir como conviene o para poder saber hablar. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que habla en nosotros. Así es que viene el Espíritu Santo a nosotros, el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Por eso Cristo dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 años y medio nada más de ministerio y ya me voy.
Y el hermano Henry Rodríguez tiene como 40 años desde que se convirtió a Cristo. Imagínense. Entonces, hermanos, podemos ver ahí que es el mismo Espíritu que viene a nosotros. Allá en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios Espíritu viene a ser morada a nosotros cuando creemos en Cristo. Dios Espíritu es el que quiere obrar a través de ti y a través de mí. Nada más tenemos que decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, glorifícate en mí. No voy a hablar ya, Señor. Yo voy a esperar a que tú hables. No voy a hacer decisiones, Señor. Voy a esperar a que tú hagas las decisiones. Ya no voy, Señor, a responder como respondía. Voy a esperar a que tú me aconsejes qué es lo que voy a responder. Y ahí podemos ver una gran diferencia en nuestra vida. Esto es algo glorioso. Recuerden, el Espíritu de Cristo debe de estar en ti, debe de estar en mí. Aquí vamos a terminar ya. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Creo que nos hemos dado una idea de cómo podemos ser líderes genuinos. Y solamente hay una manera: permitiéndole al Espíritu Santo que venga a nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe de aquí en adelante. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. ¿Ya lo tenemos? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Ahí está. Hermanos, si nosotros pedimos que el Espíritu Santo que mora en nosotros se manifieste, simplemente vamos a irnos identificando con Cristo Jesús. Pero hay características muy especiales en Cristo Jesús. Una de ellas es la humildad. Cristo mismo dijo por allá en Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Se acuerdan que dice en Mateo 11, 28? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que necesitamos en estos días para poder mostrarnos como verdaderos siervos. Y eso, hermanos, no cuesta nada, no duele, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos hacerlo por nosotros mismos, nosotros nos esforzamos. Y cuando nos esforzamos, lo hacemos como seres humanos. Y cuando nos esforzamos, tarde o temprano, nos cansamos y abandonamos la tarea. Cuando el Señor hace la obra, te puede pasar un tren por encima y no te vence. Sigues. El apóstol Pablo fue un ejemplo de nosotros después de Cristo, que le pasaron tantas cosas y nadie lo detuvo hasta que terminó la carrera. Y yo quisiera, hermanos, que pasáramos acá. Y yo no sé quién entendió lo que hemos leído en esta noche. Amén. Si usted leyó y quiere que Dios le use, yo creo que Dios lo puede usar grandemente. Tan grandemente como usted le permita al Señor.